Estos pirinchitos me dan una bronca. Buenas, buenas. Bueno, se van conectando. ¿Por qué no tengo filtros? Ay, Dios mío. Me muero sin los filtros, por favor. Bueno, no importa. Es lo que es. Hola, Moni. ¿Cómo estás? Bueno, ya hay 30 personas. Vamos a esperar que se sumen. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, Vani. Qué linda. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno. Ay, gracias. Qué lindos piropos, gente. Qué lindos piropos. Mi Venus en Leo está chocha. Bueno, voy a esperar un minutito más. Ya son 42. ¿Vieron que se hacen estos como pirinchitos? Es por usar gomita de pelo. Pero bueno, si no me ato el pelo, viene mi hija y me tira y... Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar de a poquito. Les doy la bienvenida. Si quieren, cuéntenme de dónde se están conectando. De qué lugar del mundo. Yo les cuento que estoy en Barcelona. Hola, Jime. Gracias. Gracias, gracias. Acá estoy con mi libro. Mi hija se llama Emma. Desde Perú, Argentina, Santa Fe, muy bien. Miami, muy bien. Todo el mundo. Colombia, Argentina. Yo tengo mucho público de Latinoamérica. Bariloche. No tengo tanta gente de España. Tengo mucha gente de Colombia, de México, de Chile, Venezuela. Estás en Málaga, Vani, no te puedo creer. Qué bueno. Bueno, después escribime y contame. Qué bueno que te fuiste a Málaga al final. Bueno, bueno. Qué lindo. Escribime y contame cómo estás. Porque los españoles estamos atontados. No, por favor, no digas eso. Amo España, por favor. Me encanta estar en España. Amo Barcelona, es mi lugar en el mundo. Pero es verdad que el tema de la astrología en España está un poquito mal visto. En Argentina está como no sé, está más desarrollado, no sé si más desarrollado la palabra, más difundido me parece, porque hay mucho desarrollo de astrología en España, pero no está tan bien visto me parece. Pero no. Congreso de Astrogenealogía se unió, así que me uní desde otra cuenta. Vaya a saber que igual de las chicas. Les voy contando mientras se van conectando que estoy organizando un congreso de astrogenealogía, como las chicas de mi equipo, Mariam, Romy, Erika y también una exalumna, Eliana, me están ayudando con la organización del congreso, entonces ahí tienen el acceso al Instagram y de repente me digo, Congreso de Astrogenealogía se unió como, si soy yo. Súbanse a Congreso de Astrogenealogía. Es así en Instagram. Congreso de Astrogenealogía. Váyanse del vivo, se van a sumar y vuelven, ¿sí? Pónganle a seguir porque estoy organizando un congreso exclusivamente de astrogenealogía. Es el primer congreso en el mundo exclusivo de astrogenealogía. Gente, se los juro que es el primer congreso exclusivo de astrogenealogía. Y es completamente gratuito. Va a ser el 3, 4 y 5 de febrero. Va a ser por Zoom. Después va a quedar todo grabado y va a quedar subido a la página. Ya hay una página también que es Congreso Astrogenealogía. Y van a ser 3 días de un montón. Yo tengo más de 20 astrólogos confirmados, de los mejores, excelentísimos astrólogos y astrólogas que se dedican a la astrogenealogía, a la astrología humanística. Y va a haber conferencias para todo público. Aunque no sepas, el primer día, el viernes 3, van a ser conferencias para público general, para gente que no sabe de astrología. El sábado 4 van a hacer conferencias para estudiantes o personas que saben capaz de astrología pero no de astrogenealogía. Y el domingo van a hacer conferencias
más especializadas, más complejas para los que ya nos dedicamos a la astrogenealogía o para gente que ya tiene conocimientos más avanzados. Así que va a estar buenísimo, súmense. Les cuento que este es mi libro editado por Editorial Kier y les cuento que estoy escribiendo otro que va a salir a mediados del año que viene, no de astrogenealogía, de biodecodificación astrológica, que es lo que vamos a hablar hoy. Este es mi librito que salió hace poquito. Ay, 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 qué lindo, qué lindo. Estoy tan contenta. Tan contenta. Miren qué bonito. Ay, aquí estoy yo. Hola. Bueno, ya voy a hacer un vivo hablando exclusivamente del libro. Hoy no quiero detenerme mucho con esto porque vamos a estar hablando de enfermedad, ¿sí? Enfermedades, transgeneracional. Vamos a estar hablando de carta natal también. Así que bueno, leo un poquito de los mensajitos desde Arizona. ¿Tu libro ya está a la venta en Estados Unidos? Sí, en Amazon. Llega antes de fin de mes. Así que cómpralo, Amazon. Villa García, España, pero sos argentina. Otra migrante. Otra migrante. Tenemos que hacer comunidad las argentinas que estamos en España. Bueno, les cuento que Barcelona es Argentinolandia. Yo voy caminando por la calle y escucho más acento argentino que otra cosa. Que viene el Congreso, sí, súmense. Hola, Eri, no hay problema, no hay problema. Sumate desde la cuenta del Congreso, no pasa nada. Yo vi ahí el Congreso y dije, wow, ¿quién es? Bueno, vamos a empezar. Ya estás inscripto, no te lo perdés, Jimmy Astro Coach, buenísimo. Ya te anotaste, Ro. ¿Cómo me apunto? Ingresá a congresoastrogenealogía.com y ahí dice me quiero inscribir, algo así, y tenés que dejar tu mail. Y después ya les vamos a empezar a enviar la información. Ya estoy con las entrevistas previas porque vamos a empezar a presentar a los ponentes y las ponentes para que las conozcan, para que sepan quiénes son, para que sepan de qué van a ser las ponencias. Así que van a ser montones de conferencias exclusivamente de astrogenealogía. Va a estar espectacular, gente. Felicidades por el libro. ¿Cómo lo consigo? En Amazon ya está. Y para la gente de Latinoamérica, si no les llega a Amazon, Busca Libre. Busca Libre, no Mercado Libre, Busca Libre. Bueno, muy bien. Hola, Vero. Bueno, bienvenidas todas y todos. Sí, ya está por Amazon, sí. Bueno, vamos a estar hablando de la enfermedad desde la visión de la biodecodificación, ¿sí? Y hoy vamos a mezclar, vamos a cruzar, alquimizar tres, digamos, vertientes, tres disciplinas distintas, pero que tienen mucho en común, que es la biodecodificación, por un lado, el transgeneracional o el estudio transgeneracional, por otro, y la carta natal. O sea, per se, estas tres, digamos, estos tres pilares ya tienen un montón de qué hablar, ¿no? Porque la biodecodificación nos podemos remitir a la nueva medicina germánica del doctor Hammer, ¿sí? Que fue quien estableció cuáles son las leyes que están por detrás de las enfermedades, que subyacen a las enfermedades, ¿no? Y él establece que cuando nos enfermamos, ahora vamos a hablar un poquito más al respecto, pero básicamente es una adaptación del cuerpo, de la biología, para dar respuesta a un conflicto emocional. Ese sería como el resumen de lo que plantea la nueva medicina germánica, que luego se fue transformando en lo que conocemos hoy día como biodecodificación, bioneuroemoción, ¿sí? Que está muy desarrollado en Francia, como el biodecodage, ¿sí? Con estudiosos como Christian Flesch o el doctor Salomon Selam, ¿no? Con su psicosomatique. La escuela francesa ha sido muy fuerte en lo que es la biodecodificación y nos dejó legados muy, muy interesantes. Marc Frechet, Marc Frechet no era francés, era americano, pero él también establece lo que es el proyecto sentido gestacional, o sea que la nueva medicina germánica se fue creciendo, digamos, fue cambiando o más que cambiando, ampliando sus horizontes y fue integrando otras herramientas, ¿no? Y ahí aparece el proyecto sentido gestacional como concepto, aparece la biodecodificación y aparecen protocolos que algunos van más por la línea de la programación neurolingüística, otros van más por la línea de la hipnosis, otros van más por la
protocolos, por ejemplo, que tienen algunos contenidos de lo que es la reestructuración cognitiva, las terapias cognitivo-conductuales, algunos van más por el lado del mindfulness, todo lo que es la bioneuroemoción, que se fue más para el lado de la cuántico, ¿no? De lo cuántico. Bueno, hay gente que trabaja con el Ho Oponopono, o sea, fueron como ampliando y fueron como incorporando nuevas herramientas, ¿sí? Pero lo básico de la biodecodificación, a mí siempre me gusta ir a la raíz, o sea, yo creo lo primero que apareció y después ver cómo eso fue evolucionando, o sea, yo siempre hago este recorrido, ¿no? Porque si no es como que digo, bueno, ¿esto de dónde viene, no? Lo básico es la medicina germánica del doctor Hammer, ¿sí? Que hoy vamos a hablar un poco al respecto. El transgeneracional, el estudio del transgeneracional lo podemos encontrar en lo que es la psicogenealogía, ¿sí? Que es una disciplina que surge en la década, bueno, fue surgiendo en la década de los 70, 80, en los 90 tuvo un auge interesante, que es heredera del psicoanálisis. Y la psicogenealogía, como le dice su palabra, tiene una parte psicológica, psicoanalítica y una parte genealógica. La parte genealógica tiene que ver con el estudio del árbol genealógico de nuestro clan, ¿no? De nuestras herencias ancestrales. Y básicamente, imagínense que bueno, que hay muchísimo para hablar. Yo doy una formación de 9 meses de psicogenealogía y transgeneracional. Así, imagínense todo lo que hay para hablar. Y me quedo corta, no me falta tiempo. Pero básicamente lo que establece es que venimos de un árbol, obviamente, venimos de un árbol, venimos de un sistema familiar que tiene ciertas pautas, ciertos modos de comportamiento, se conglomera todo este sistema alrededor de ciertos mitos fundantes, ¿no? Que establece de dónde provenimos, una identidad compartida y una necesidad de sostener esos modos de conducta, esos modos de comportamiento, esas pautas familiares que todos los seres humanos sentimos dentro nuestro esa necesidad de pertenecer a este árbol y respetar estas pautas, ¿no? Es como algo con lo que ya venimos. Si ustedes ven cómo se comporta un niño pequeño antes de todo la influencia de la cultura y del entorno, un niño pequeño lo único que quiere es estar con mamá y papá, sentirse seguro en su familia, tener a sus hermanitos, tener a sus papás, a sus abuelitos. De hecho, yo me acuerdo cuando yo tenía 8 9 años, ¿no? Decir como este sentido de identidad familiar. Yo me acuerdo de decir, somos los García Robles, ¿no? Como tenía ahí a papá, mamá y esta idea de que de ahí vengo, ¿no? De hecho, todavía no tenía una idea del yo tan conformada, obviamente como lo tengo ahora. Y recuerdo ese momento de decir, este, esta es mi familia, ¿no? O sea, de acá vengo. Eso es lo que tenemos, digamos, grabado dentro de nuestro inconsciente, porque nunca dejamos de ser niños. Internamente siempre vamos a querer pertenecer. Después, por supuesto, vamos creciendo y nos vamos separando, nos vamos individualizando y vamos presentando características más propias. Para algunas personas es más fácil, especialmente personas que tienen mucho aire y mucho fuego en la carta, y para otras personas capaz les cuesta un poco más porque sienten la necesidad de seguir perteneciendo o de obedecer, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que fueron descubriendo estos psicoanalistas con sus pacientes, porque todo esto fue surgiendo de la práctica, ¿no? Lo que fueron encontrando fueron distintas cuestiones, como por ejemplo el síndrome de aniversario, ¿no? Que a una determinada edad, que esto fue un descubrimiento de una psiquiatra americana en la década de los 50 que encuentra en los ingresos de los pacientes psiquiátricos muchas coincidencias de fechas. Por ejemplo, una madre que era ingresada por un brote psicótico en una determinada fecha y muchos años después, el mismo día, el mismo mes, la hija o el hijo es ingresado con un brote psicótico, ¿no? O a la misma edad. O sea, empiezan a encontrar estos patrones de repetición. Entonces, Anna Schutzenberger, una psicoanalista de origen ruso, pero que vivía en Francia, en París, eh,
lee estas investigaciones y empieza a escuchar en sus pacientes repeticiones de pautas, lealtades, ¿no? Empieza a decir, estos son lealtades, porque no puede ser que a la misma edad que a la madre le pasa tal cosa, tiene tal enfermedad. Y hubo un psicoanalista de origen húngaro de la escuela de Ferenczi, que es Iván Bosor-Meninagi, que los que estudian en mis escuelas saben que yo lo amo, Iván, porque él establece las bases fundamentales. De hecho, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, basa su teoría, la gran parte de sus conceptos teóricos en la obra de Iván Bosor-Meninagi, ¿no? Hay un libro que se llama Lealtades Invisibles, que ahí se establece cuáles son los modos de funcionamiento de los sistemas familiares. Entonces ahí tenemos un montón de información que la psicogenealogía es la madre de todo, digamos, de todas las que son las terapias sistémicas. Es la madre de las constelaciones familiares, es la madre de la astrogenealogía, es la madre de la de cualquier terapia de la biodecodificación, o sea, dentro de la que es la biodecodificación, toda la vertiente transgeneracional, ¿no? Y bueno, yo también trabajo con tarot sistémico transgeneracional, también se basa mucho en los conceptos de la psicogenealogía. O sea, entender cómo funcionan los sistemas familiares es fundamental, ¿no? Si queremos dedicarnos profesionalmente a las terapias sistémicas. Estoy ahora presentando, después vamos a empezar a ver qué tienen en común. Y por último, la carta natal, ¿no? La carta natal tiene muchísima información para darnos, ¿no? Esto lo desarrollo muy bien en mi libro, ¿sí? De astrogenealogía. De hecho, el primer capítulo es de psicogenealogía, ¿sí? Trabajo mucho, bueno, trauma y epigenética. El primer capítulo habla mucho de composición de la repetición, del trauma, lealtades familiares, campos morfogenéticos e inconsciente colectivo. Bueno, esto es lo fundamental, ¿no? La relación con la astrología. Cito algunos libros de astrología psicológica, para qué sirve la astrogenealogía. Bueno, en fin. Si quieren entender cómo funciona la astrogenealogía, les sugiero mi libro, ¿sí? Astrogenealogía, un viaje hacia las raíces familiares. Bueno, y ¿para qué nos sirve la astrología? La astrología nos sirve para muchas cosas, porque la astrología es amplísima. Por un lado tenemos la astrología, bueno, astrología tradicional, que no vamos a hacer predicciones, ¿sí? Pero la astromedicina nos da mucha información que nos puede ayudar a orientar la lectura, ¿sí? Dentro de lo que es la sintomatología física que puede presentar una persona. Sin embargo, si bien nos orienta, porque necesitamos saber la relación que hay, no sé, el estómago está regido por la luna, los pies están regidos por la energía de Piscis, bueno, todas estas equivalencias que son necesarias. Sin embargo, no vamos a trabajar, o menos yo no trabajo únicamente con la astromedicina pura, ¿no? ¿Por qué? Porque la información que después se transforma en una enfermedad, en realidad no sigue las pautas propias de la astromedicina. ¿Por qué es esto? Porque en realidad la enfermedad es un código, es una traducción de un código, ¿sí? De una interpretación que hace mi biología de un conflicto. Entonces lo que tenemos que ir a ver en la carta natal es el conflicto que trae la persona. Entonces vamos a trabajar principalmente con dos herramientas, que una es la astrología psicológica y la otra es la astrogenealogía. La astrología psicológica nos da muchísima información. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que desde el paradigma de la biodecodificación, la enfermedad es un conflicto emocional, tiene una base de un conflicto emocional. Bueno, es exactamente el conflicto. Entonces, si yo tengo un conflicto emocional, que no es solamente emocional, entendamos que ese conflicto tiene una base emocional, una base cognitiva, porque hay todo un sistema de creencias que está sosteniendo esa enfermedad, y además tiene una inscripción física. O sea, hay 4 cuerpos, 4, digamos, dimensiones, ¿sí? que están interrelacionadas, que son mi cuerpo físico material, que cuando la enfermedad aparece en el cuerpo físico es porque ya atravesó las otras capas. Está el cuerpo etérico, que el cuerpo etérico es el que se conoce como el cuerpo energético, el pranas, donde circula el prana, que ahí es donde encontramos los que nos dedicamos al yoga, está todo el sistema de chakras,
están los nadis, los meridianos de la medicina china, está toda la información ahí, ¿no? De energética. Y después tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo mental, ¿sí? Lo estudiamos por separado, pero en realidad es todo uno, porque las emociones, ¿dónde se sienten? En el cuerpo, ¿sí? Y los pensamientos, ¿dónde se piensan? Creemos que están acá, pero están en el cuerpo también. Es más, el otro día leía que decían que el 80% de la información proviene del cuerpo y va del cuerpo a la mente. Y solo un 20% va de la mente al cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que primero aparece la memoria en el cuerpo. Primero es el cuerpo el que reacciona y le manda a la mente la información, al contrario de lo que solemos pensar, ¿no? Porque en el cuerpo está grabado todo. Están grabadas todas las experiencias, todo lo que viví, está absolutamente todo. Y solo un 20% proviene exclusivamente de la mente. ¿Mm? Y después se traduce en el cuerpo. Esto es súper interesante, ¿no? Porque en realidad la mente está en el cuerpo, no está en otro lado, ¿no? Lo mismo que las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces, básicamente lo que ocurre es que vivimos en un estado de disociación constante. Y yo soy psicóloga, soy psicoanalista, atiendo consultorio hace casi 10 años. Les puedo asegurar que lo veo mucho en el consultorio, ¿no? Que la gente te habla de acá, bla, 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 te cuentan los problemas, pero no los sienten. A todos nos pasa, a mí también me pasa, a todos nos pasa. Hablamos de los problemas y hablar de los problemas no los resuelve, ¿sí? Por eso yo cada vez estoy yendo más al cuerpo y más al cuerpo y más al cuerpo, ¿no? Porque es ahí donde se sienten las emociones, en el cuerpo, ¿sí? Es ir al registro, es ir a entrar en contacto, ¿sí? Es tomar contacto con eso que nos pasa. Claro, la disociación es que nos separamos, escindimos la mente por un lado y las emociones por el otro, ¿sí? Entonces, justamente esto es lo que produce la enfermedad. A ver, básicamente, ¿qué es la enfermedad desde el paradigma de la biodecodificación? La enfermedad es el resultado de lo que tradicionalmente Hammer denominó un bioshock, un shock biológico, ¿sí? Que es una experiencia que fue traumática, dramática, intensa, ¿sí? Cuyo quantum energético superó el umbral de tolerancia del aparato psíquico. Sea porque ocurrió en la primera infancia, donde yo no tenía las herramientas para hacerle frente a semejante evento, semejante situación, o sea porque yo no tenía los recursos, ¿sí? O sea, o la situación fue extremadamente dramática o yo no tenía los recursos para hacerle frente. Entonces fíjense que acá lo que aparece son necesidades no cubiertas, son emociones muy intensas que yo no podía cubrir, ¿sí? Que yo no me sentí con recursos para hacerle frente, para elaborarlo. Entonces tenemos el componente dramático, intenso, tenemos el componente inesperado, porque yo tampoco tuve tiempo para prepararme. Por ejemplo, una cosa es, bueno, yo migré hace un año, ¿no? Migré, me vine a vivir a España hace un poco más de un año, ¿no? Hay migraciones que son traumáticas y otras que no. Yo no puedo decir que mi migración fue traumática porque migré en buenas condiciones, vine con papeles, hasta el departamento ya tenía. La verdad que para mí no fue traumático. Por supuesto, siempre es doloroso dejar a tu familia atrás, pero para mí no fue traumático. En cambio, para nuestros abuelos, llegar a América, después huyendo de una guerra, huyendo de una hambruna, 2 meses, ¿no? Como se pasaron mis abuelos arriba de un barco donde veían que nacía gente, moría gente, se enfermaban, se pasaba de todo, ¿no? Llegar a un país desconocido, donde dejaron atrás a toda su familia, nunca más volvieron a sus tierras, ¿no? Eso fue traumático, ¿sí? Entonces, per se la migración no tiene por qué ser traumática. Depende del entorno, depende de la situación, depende cómo lo viví, cómo lo transité. Entonces la mayoría de nuestros ancestros, al menos los que nacimos en América, que tenemos ancestros europeos, en muchos casos, o la mayoría de los casos, abuelitos o bisabuelos de España, de Italia, tenemos en nuestro transgeneracional esta memoria de trauma, ¿no? Migratorio.
Después yo puede ser que emigre en mejores o peores condiciones, eso dependerá, ¿no? Pero ya de por sí el hecho de emigrar ya despierta una memoria de trauma familiar. Todos nuestros antepasados vivieron trauma, así de simple, se los digo. No hubo uno que no haya vivido un trauma. ¿Por qué? Porque venimos de guerras, venimos de hambrunas, venimos de una tasa de mortalidad infantil altísima. Tenían 8 hijos para que les vivan 2 o 3, ¿no? O sea, o 4, ¿no? Entonces todos nuestros antepasados han vivido grandes traumas, pandemias, epidemias, ¿no? Dramas familiares. Fueron muy difíciles la vida de nuestros antepasados. Entonces toda esta información también la llevamos con nosotros, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que sería el bioshock, el concepto de bioshock, es un evento, es una situación que es dramática, es inesperada, no me pude preparar, ¿no? Imagínense tener que salir corriendo, por ejemplo, la pobre gente que está migrando desde Ucrania porque les cae un Putin y les tira una bomba y mata a todos, ¿no? Entonces tienen que salir corriendo, no se pudieron preparar, fue inesperado, ¿no? Distinto es decir, en un año va a venir una guerra, prepárate. Ah, bueno, entonces ahí tengo tiempo, puede ser difícil, pero ya me puedo preparar de otra manera, ¿no? Entonces tenemos el componente inesperado, dramático, y también él habla, el Dr. Hammer, de un sentimiento de soledad. Esto se vivió en soledad. ¿Qué quiere decir? Que estuve sola. A veces es que no tuve esa red, esa contención, ese apoyo. Y lo que después se fue descubriendo es que en realidad no tiene por qué haber ocurrido un evento así tan dramático, ¿sí? Para que haya un shock, un bioshock. A veces es la repetición de experiencias de negligencia, de abandono, de soledad durante la infancia, lo que puede dejar una predisposición, una labilidad, ¿sí? Entonces acá ya estamos un poco entendiendo cómo se fusiona este factor de esta predisposición a la enfermedad con el transgeneracional. ¿Por qué? Porque no es solamente la experiencia que yo viví de pequeña lo que enferma, ¿sí? Y acá también vale aclarar que no es que siempre que hubo trauma o abandono infantil o negligencia, soledad o lo que sea, va a haber enfermedad, porque depende cómo lo interpreta el sistema nervioso, cómo lo interpreta el cuerpo, ¿no? Pero bueno, en muchos casos queda como esa semillita, queda esa predisposición, ¿sí? Y el transgeneracional tiene que ver con todas estas vivencias que recién les hablaba, ¿no? Que experimentaron nuestros antepasados, que fueron difíciles, que fueron dolorosas, ¿sí? Que ellos sintieron que no tenían herramientas para hacerle frente. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que yo heredo? A veces directamente, como, bueno, esto se estudia en la epigenética, ¿no? Que, por ejemplo, los sobrevivientes de Malvinas, de la guerra de Malvinas, los hijos o los nietos presentaban, por ejemplo, ataques de pánico o síntomas de estrés postraumático, ¿sí? Cuando ellos no habían ido a la guerra. ¿Pero por qué? Porque queda a nivel de los genes lo que se llama epigenética, que son proteínas que se adhieren, que es como si se sumaran a los genes, ¿no? Eso es lo que se conoce como epigenética, ¿sí? Entonces quedan modificaciones genéticas producto de estas experiencias de nuestros antepasados, que son modificaciones que están al servicio de la supervivencia de la descendencia. O sea, toda esta información que heredamos de nuestros antepasados está al servicio de que sobrevivamos. Entonces, imagínense que el abuelito viajó de Italia, se fue para Argentina, para Venezuela, para Brasil, bueno, como solían hacer en esas épocas, y se encuentra con que, sí, el libro Este dolor no es mío habla de eso, sí, muchísimos libros más hablan de eso, sí. Entonces imagínense que el abuelito migra de Italia y se encuentra em, con que deja, bueno, el otro día, por ejemplo, me acordaba el otro día un caso que se va de Italia para Argentina y que quiso traer a su familia, pero justo estalla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó? Quedó la mitad de la familia en Italia y el abuelito quedó en Argentina.
Recién después de 10 años pudo reunirse su familia y él ya había formado una familia nueva, ¿no? Eso es trauma, porque ahí sufren todos, ahí sufrieron los que quedaron en Italia, ahí sufrió el abuelito, ahí sufrieron todos, ¿no? Bueno, de estos casos tengo montones, montones, ¿no? También me acuerdo un estudiante de la formación que contaba que su abuelo tuvo que dejar a su familia atrás y también migró para Argentina y nunca lo pudo superar. Y ellos no sabían por qué, pero todos los días al atardecer como que entraba como en este estado melancólico y miraba al horizonte y se le caía alguna lagrimita, así como sin que nadie lo vea, ¿no? Y la hija no entendía por qué lloraba, qué le pasaba. Y vieron que los niños generalmente creen que la culpa es de ellos. Entonces la hija nunca supo por qué este, su padre tenía estas conductas y siempre se culpó a ella, ¿no? Y después, bueno, ella fue depresiva y esto después se lo pasó también a su hijo porque esperaba que su hijo satisfaga esas carencias, ese vacío emocional de ella, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo este trauma, esto que no se pudo procesar, no se pudo elaborar, quedó bloqueado, fueron duelos, ¿no? Que a veces no se pudieron hacer. Ellos por vergüenza, por culpa o por miedo o simplemente por ignorancia no hablaban al respecto, ¿sí? Entonces tampoco tenían oportunidad de elaborarlo y estamos hablando también de momentos en los que no existía la tecnología también para conectar todo esto que quedó desconectado. Entonces, bueno, son situaciones, historias, ¿no? Muy dolorosas. Yo que escucho muchos casos, no sé, escucho mucha violencia, muchas mujeres que sufrieron mucha violencia por parte de sus maridos, fueron abusadas sexualmente. Sepan, esto que voy a decir es súper fuerte, pero sepan que la mayoría de sus madres, abuelas o bisabuelas fueron abusadas por sus maridos. Sépanlo. Es una realidad. O sea, yo no creo que haya un árbol donde si no nos vamos 3, 4 generaciones arriba no aparezca una mujer abusada por su marido. Bueno, ni hablar de la violencia, del machismo, hombres que se han volcado o han encubierto sus carencias emocionales en el alcohol. Encontramos historias muy difíciles, encontramos infidelidades, abandono de niños, muchos niños huérfanos. O sea, muchos de nuestros abuelos o bisabuelos o fueron huérfanos o huérfanas o eran muchísimos hermanos, eran 10, 15 hermanos y se criaban entre ellos. Y de esos 10, 15 eran los que habían sobrevivido. Imagínense cuántos que no sobrevivieron, ¿no? Muchas de nuestras bisabuelas murieron de parto. O sea, estamos hablando de situaciones muy difíciles y que todo eso deja una impronta, una huella, ¿no? Entonces, los que se conocen como programas, ahora leo los mensajitos que están dejando súper interesantes por ahí. Entonces, todo lo que hoy día le llamamos los programas inconscientes de supervivencia, es como si en nuestro cerebro existiera un software. ¿Vieron? Los puntos Excel, los ejecutables, bueno, a mí me gusta pensarlo de esa manera, ¿no? Tenemos un montón de programitas en nuestro cerebro que algunos están ejecutados y otros están ahí, como cuando ustedes descargan el Zoom. Descargo el Zoom, pero me queda un punto Excel. Pero si yo no le hago doble clic, no se ejecuta, ¿no? Estamos llenos de esos programas. Esos programas están compuestos por creencias, emociones, predisposiciones, tendencias, ¿no? Patrones de comportamiento. Algunos están ejecutados desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, eso se conoce como proyecto sentido. Y otros se van a ir ejecutando, pero son tendencias. Son tendencias. En una va a ser la tendencia a la infertilidad, en otra va a ser la tendencia a los problemas cardíacos, en otro a la depresión y en otro a la diabetes, por ejemplo. Esos programas pueden nunca ejecutarse o puede ser que en un momento de la vida pasa algo, le pasa a la persona, al sujeto, que carga con esos programas familiares heredados de supervivencia. ¿Por qué? Porque son pautas que nuestros antepasados nos heredan, que son como, me gusta pensarlo como las conclusiones a las que arribaron después de tanto sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, si mi abuelita, si mi bisabuela muere de parto y mi abuela se cría huérfana,
capaz, inconscientemente, ella piense, mejor no tener hijos porque me voy a morir, ¿no? Me acuerdo de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Mejor no tener hijos. Eso puede ser un programa de supervivencia. ¿Por qué? Porque mi mamá se murió de parto y yo me crié sola. Entonces, los hijos son peligrosos. Entonces ahí puede haber un programa de infertilidad o de no tener hijos. A veces puede ser que se exprese en la descendencia como infertilidad, como dificultad para formar pareja, un rechazo a los hombres, un rechazo a la maternidad, ¿no? Que per se no es que hay que estar en pareja siempre o hay que tener hijos siempre. No hay nada de malo no querer tener hijos. El tema es por qué no los quiero tener. Si yo no los quiero tener porque quiero seguir mi vida libremente, no hay ningún problema. El problema es cuando yo justamente rechazo la maternidad o la paternidad porque en realidad inconscientemente hay un programa que me dice, cuidado, porque si tenés hijos puede ser que los pierdas o puede ser que te mueras. ¿Mm? Entonces ahí es donde no estamos actuando libremente. Entonces fíjense cómo ahí queda la asociación entre la enfermedad o los síntomas, porque a veces son enfermedades y a veces son síntomas. A veces un síntoma puede ser no logro establecer una relación de pareja sana, nunca estoy más de un año en pareja o 2 años y me separo, o sea, nunca logro establecerme en pareja, confiar, entregarme un otro, o todas las parejas que conozco no están disponibles. Eso puede ser un síntoma sin necesidad de que sea una enfermedad. O a veces puede aparecer la enfermedad propiamente dicha. A veces puede aparecer fibroma en el útero, o puede aparecer una endometriosis, ¿no? Y los distintos síntomas en la parte reproductiva que tiene que ver con la supervivencia de la especie, la reproducción de la especie y el hogar y la familia y el sentimiento de seguridad, ¿no? Entonces son producto de estos programas inconscientes que algunos tienen que ver con experiencias que yo viví en la infancia y otros tienen que ver con experiencias del árbol, ¿sí? Bueno, voy a ver un poquito los mensajitos y ahora vamos a hablar un poco de la carta natal, que sería como el tercer componente, ¿no? Hay algunos mensajitos acá interesantes. Bueno, no sé si llego, pero me quedaron muy atrás. Tengo un vientre bajo muy inflamado desde siempre. El chakra svadhisthana como muy frío en el cuerpo. Es el segundo chakra, claro. Es el segundo chakra que tiene que ver, Moni, con la creatividad, con la potencia creativa. Justamente esto que estamos hablando de toda la parte uterina tiene que ver con ese chakra. La confianza también, el placer, el disfrute, es un chakra muy venusino. Hay que trabajar ahí la parte más yin, el poder recibir, el poder crear, conectar con la creatividad, con el disfrute. A ver si hay algún otro mensajito. Yo tuve un novio que le pasó igual a sus abuelos y él no podía establecerse en una ciudad y jamás se estableció en pareja y obvio nos separamos porque cambió de ciudad. Claro, bueno, eso a veces son los traumas, ¿no? Familiares. A veces los repetimos tal cual y a veces los reparamos, ¿no? Eri dice, detrás de un deber se llama débito conyugal. Estaba amparado por el sistema sociocultural. Sí, 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 sí. Incluso durante la dictadura acá de España, por ejemplo, tenían la obligación, ¿no? Nuestras abuelitas y bisabuelas de cumplir con ese deber matrimonial, ¿no? Sí. Bueno, hasta acá va bien. Mis relaciones son largas y no llegan al matrimonio. ¿Habrá alguna razón? Hay que estudiar ahí todo tu árbol. O sea, así de afuera no se puede saber. Bueno, entonces vamos a ver un poco la relación con la carta natal, que nos puede agregar la carta natal, porque hasta ahora venimos hablando de biodecodificación, transgeneracional, ¿no? Pero ¿dónde queda la astrología en todo esto? Me gustaría saber si hay alguna pregunta. No tanto personal, porque yo no les puedo decir de afuera qué es lo que te pasa, digamos. Eso hay que hacer un estudio, ¿no? Para una consulta mínimamente. Pero si hay alguna pregunta sobre esto que estamos viendo. Después vieron que hay diccionarios de biodecodificación. Yo acá tengo
Este me encanta. El de Enrique Burón. Enrique Burón me encanta, me gusta mucho. Yo estudié con una profe, estudié con varias profes de biodecodificación, pero bueno, las mejores para mí interpretaciones son las de Enrique Burón. Enrique Corbera también me gusta mucho. Hay muchos, Christian Flesch también me gusta mucho. Vieron que están estos diccionarios, pero no alcanza con los diccionarios. El diccionario ayuda un montón. De hecho, todos esos libritos, tengo un quilombo de libros terribles. Tengo libros por toda la casa. Está un poquito desordenado, pero bueno, esos que están acá arriba, por ejemplo, esos de ahí son todos de Christian Flesch. Algunos en español, otros están en francés porque no se consiguen en español. Pero cada uno es sobre un sistema. Sistema osteomuscular, la piel, sistema circulatorio, sistema respiratorio. Los diccionarios están muy bien, en un principio nos dan una pauta general, pero siempre hay que ir a ver qué le pasó a la persona durante la infancia, qué pasó en ese árbol, qué pasó durante el embarazo, porque hay memorias que quedan en el embarazo, ¿sí? O sea, siempre hay que hacer un estudio personal, ¿sí? No nos podemos quedar únicamente, ay, bueno, tu enfermedad es tal cosa. No, eso no alcanza, eso es como una guía propia, pero después siempre le tenemos que hacer preguntas a la persona. A ver, acá están haciendo algunas preguntitas. Los nodos, interesante. Ahora vamos a hablar un poquito. Ahora te cuento, Moni, sobre los nodos. ¿Dónde y con quién no se pueden formar? Conmigo se pueden formar. Se pueden formar conmigo. Ahora les cuento. Ahora les cuento. Bueno. Ay, gracias, Moni, qué linda. Gracias, gracias. Se pueden formar conmigo. Sí, sí. Yo voy a dar una formación de biocodificación astrológica muy, muy completa. De hecho, estoy escribiendo un libro también. Entonces, como decimos en Argentina, qué pito toca la astrología? ¿Qué papel juega la astrología, la astrogenealogía? Bien, primero, la astrología psicológica, o sea, porque una cosa es la astrología psicológica y otra cosa es la astrogenealogía, que están muy relacionadas, pero son dos vertientes distintas. La astrología psicológica nos da mucha información sobre justamente la psique de la persona, ¿no? Cómo es su sistema de creencias, cómo es su forma de actuar habitual, cómo son sus mecanismos defensivos. Se trabaja muchísimo con la luna, ¿no? Entendiendo que la luna es una forma de defendernos ante las situaciones que sentimos que pueden llegar a ser desafiantes o que sentimos que pueden, que pueden poner en riesgo mi integridad, mi seguridad, ¿no? Entonces la luna es como el refugio, ¿no? El refugio donde yo voy a acudir. Entonces nos da muchísima información para entender cómo la persona se disocia, ¿no? Cuál es su mecanismo principal de evasión, de desconexión con las emociones. Entonces, por ejemplo, las lunas en tierra siendo productivas, las lunas en aire desde lo mental, racionalizando todo, creen que resuelven y no resuelven nada, están todo el tiempo acá, taca, 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 pero no resuelven nada. Las lunas en agua victimizándose o poniéndose hipersensibles, pero no con sus propias emociones, sino capaz con temas ajenos o, o sintiendo sus emociones, pero no desde un lugar de responsabilidad y seriedad, no hacerme cargo de lo que siento, sino culpabilizando a otros, ¿no? Estos mecanismos de las lunas en agua, que son muy, muy sensibles. Y las lunas en fuego siempre en actividad, en movimiento, actuando. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, nos muestra de qué manera yo me doy cuenta mucho, ¿no? Cuando a veces me pongo a laburar mucho, si trabajo, digo, para. ¿Estoy trabajando porque quiero trabajar o estoy trabajando porque no quiero hacerme cargo de algo que me está costando? Yo tengo luna en Virgo. Y muchas veces digo, no, estoy hiperproductiva porque en realidad esta situación me está angustiando, me está poniendo triste. O sea, ojo con la luna, porque la luna es la forma ideal de evasión, ¿no? Y no nos damos cuenta y se activa. ¿Mm? Entonces, bueno, la astrología psicológica nos da muchísima información, ¿no? Cómo son, cómo es nuestra forma de comunicar, cuáles son nuestros talentos naturales, cuáles son nuestras motivaciones, dónde nos sentimos seguros, no solo cómo, sino dónde también vamos a encontrar seguridad, en qué ámbitos, en qué situaciones. Bueno, nos da muchísima información. Yo trabajo mucho con la luna, trabajo mucho con Marte porque tiene que ver también cómo gestiono mis enojos. Entonces, por ejemplo, los martes de agua les cuesta mucho enojarse o
El enojo aparece desde un lugar muy, muy sensible, muy emocional, a veces desorganizado. Los martes de aire desde la discusión, desde la pelea, ¿no? Pero verbal. Los martes en tierra ponen toda esa energía al servicio de producir. Y los martes en fuego puede ser que se enoje mucho, que sea muy gritones, ¿sí? Entonces, bueno, como desde la biodecodificación vamos a trabajar mucho cómo se gestionan las emociones, nos ayuda muchísimo, muchísimo a entender cuál es digamos, ese ADN energético, ¿no? Que trae la persona, esa configuración intrapsíquica. No, no vamos a hablar de tu luna en Capricornio, o sea, estamos hablando de estas tres vertientes, que es la biodecodificación, el transgeneracional y la carta natal, ¿sí? Esto no es una charla sobre las lunas, ¿sí? De hecho, yo he hecho otras charlas sobre las lunas, si quieren, en mi cuenta astropsicológica las encuentran. Entonces les estoy poniendo algunos ejemplos para que entiendan cómo es, cómo nos nutrimos de la astrología psicológica para entender cómo estas experiencias quedan grabadas y cómo la persona hace frente a los desafíos, ¿no? Y por otro lado tenemos la astrogenealogía, que la astrogenealogía nos da mucha información sobre muchas cosas, entre ellas las experiencias más difíciles que heredamos de nuestros antepasados, ¿no? Las más traumáticas, las más dolorosas. Por ejemplo, les tiro un ejemplo cualquiera. Vemos ahora me van a decir, ay, Venus en Cáncer y Venus en Capricornio. No, voy a tirar un ejemplo como para que entiendan cómo funciona, ¿no? Pero no vamos a ver cada uno de sus casos, ¿sí? Por ejemplo, a veces cuando tenemos Venus en un aspecto tenso con Plutón, encontramos que en el árbol hubo abuso de mujer, abuso sexual, o las mujeres sufrieron violencia o infidelidades, ¿no? O hubo secretos en las parejas, entonces eso puede dejar una desconfianza, una dificultad para vincularse con los otros, o una madre muy manipuladora, o un padre que tenía otra pareja, o tenía un secreto, ¿no? Por ponerles un ejemplo cualquiera, ¿sí? Entonces, los distintos indicadores de la carta natal nos van mostrando, ¿no? Cómo son cómo fueron estas experiencias en mi árbol. O, por ejemplo, otro día trabajábamos con una chica que tenía un Mercurio conjunción a Quirón, ¿no? Entonces, Mercurio tiene que ver con la relación de hermanos y Quirón es una herida muy profunda, muy, muy dolorosa, ¿no? Entonces ahí había todo un tema de hermanos que se habían quedado con la herencia de otros hermanos que habían excluido a otros, unos tíos abuelos que habían metido en un neuropsiquiátrico a sus otros hermanos para quedarse con la herencia, o sea, situaciones muy, muy, muy dolorosas, muy incomprensibles en vínculos fraterno-filiales, ¿no? Fraternales. Entonces ahí encontramos que esta persona después repetía con sus hermanos un montón de dificultades y con sus pares también, había una desconfianza, había un dolor muy profundo, ¿no? Todo esto se va viendo en la carta natal, entonces también nos ayuda a entender por qué se interpretan las cosas de una determinada manera, ¿no? Entonces la astrología desde sus distintas vertientes, la psicológica, desde la genealógica, nos muestra muchísimo cómo, cuáles son las herramientas que tiene la persona para interpretar los eventos, ¿sí? Y en realidad lo que terminamos descubriendo es que no es tanto el evento en sí lo que enferma, sino la lectura, la interpretación, cuáles serían los arquetipos básicos, ¿sí? Que están constelados en el inconsciente de la persona. Por ejemplo, si en mi familia hay una fuerte energía, yo veo una carta con mucho Neptuno y encontramos un fuerte arquetipo víctima, puede ser que la persona se identifica con este arquetipo, con este víctima, con este huérfano, con este sacrificio, con este dolor familiar, ¿no? Y desde ese lugar interpreta los eventos, las situaciones. La misma situación que para una persona puede ser tremendamente dramático, para otra no lo es, porque tiene otro sistema interpretativo. Entonces trabajamos con la gestión emocional, con los sistemas de creencias y de interpretación del mundo. Y toda esta información nos ayuda muchísimo a la carta natal. Es como
es como una autopista, ¿vieron? Que llegamos muchísimo más rápido. Bueno, es eso, la astrología nos da, nos da el panorama, el mapa, nos da el mapa muchísimo más claro para poder acceder a toda esta información. Y por supuesto después necesitamos protocolos para decodificar y recodificar. Y yo creé unos protocolos que no es porque los haya creado yo, pero están muy buenos, son muy completos porque trabajamos con línea de tiempo de PNL, con regresión, pero también trabajamos con recursos de la Gestalt. Yo me formé en psicología Gestalt, entonces también trabajamos mucho desde lo corporal, desde el sentir. Y lo último que le sumé fue, yo practico focusing hace unos años y me estoy formando, estoy haciendo una especialización en focusing y bueno, y le estoy sumando también como, digamos, la metodología del focusing. También trabajamos con frases sanadoras de constelaciones familiares. Así que es un protocolo muy profundo, va muy al hueso. El objetivo del protocolo es ir a conectar con las emociones que quedaron bloqueadas, que están ahí en el inconsciente, haciendo síntoma y catequizando todo el tiempo las mismas representaciones, los mismos complejos psicológicos, ¿no? El víctima, el huérfano, generalmente son arquetipos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, qué sé yo, no sé, complejos de inferioridad, esto, ¿no? Generalmente son esos, son como miedos a la soledad, a veces hay un sentimiento como de inadaptación, ¿no? El inadaptado, especialmente cuando tenemos energía de Urano o de Quirón, ¿no? El arquetipo del inadaptado, mm, estos, ¿no? Son como los principales, lo que yo más veo al menos son estos, ¿no? La herida del no sentirme aceptada, la herida del abandono, de la traición, ¿no? La injusticia también, a veces aparece toda esta cuestión de la injusticia. Entonces, los protocolos básicamente son formas de ir a trabajar con estos traumas primarios, ¿sí? Que son propios, pero también son del árbol, son repeticiones también del árbol. Para ir no solo a drenar esas emociones, a conectar con esas emociones, sino también a aportar los recursos que no se tuvieron en ese momento, para hacer una resignificación y también una reestructuración cognitiva, porque necesitamos también que la persona reconozca cuál es ese sistema, esas distorsiones cognitivas, ¿no? Todos estos arquetipos, fíjense que son distorsiones del mundo, son visiones del mundo sesgadas por estos filtros de dolor, de sufrimiento, de trauma, de carencia, de abandono, ¿no? Entonces, que por supuesto están basados en hechos reales, la mayoría de las veces propios o de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero también si seguimos reproduciendo siempre desde ese mismo lugar, vamos a seguir encontrándonos siempre con las mismas situaciones de abandono, de soledad, de inadaptación, vamos a seguir siendo el felpudo de los demás, vamos a seguir siempre poniéndonos en el mismo lugar de carencia entre los demás, tomando migajas de amor porque no nos sentimos dignos, porque generalmente se esconden como grandes problemas de autoestima, ¿no? En estas personas. Entonces, estos protocolos lo que apuntan es ir a la raíz del trauma y no solamente, porque no alcanza, ¿no? Con conectar emocionalmente, o sea, la conexión emocional es lo principal porque tenemos que volver a unir eso que quedó separado, ¿no? La mente por un lado, las emociones por el otro, el cuerpo por el otro, bueno, volvemos a reunirlo, ¿no? Volvemos a digamos, a poner en la mezcladora emoción, pensamiento, cuerpo, ¿no? Energía, todo junto, todo se vuelve a reunir, se vuelve a amalgamar, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos que acompañar a eso con la conciencia, ¿sí? Así que, bueno, básicamente eso es lo que eso es lo que vamos a trabajar en la formación, y la carta natal nos va a dar muchísima información para que podamos comprender cómo la persona gestionó sus enojos, cómo la persona gestionó sus miedos. De ahí distintas estructuras, por ejemplo, la tierra, los que somos de tierra, los que tenemos fuerte Saturno, mucha tierra, tendemos a los miedos, ¿no?
A veces aparecen ataques de pánico, a veces aparecen fobias, aparece hipocondría, ¿no? O sea, tendemos a un sistema más orientado a los miedos, a la precaución. Las personas que son más de fuego, por ejemplo, tienden más a la ira, al enojo. Entonces, cada uno de estos modos, tendencias, ¿no? a responder a los estímulos genera ciertas patologías. Por ejemplo, las personas de mucha tierra tendemos a las que son las patologías óseas, osteomusculares. ¿Por qué? Porque cargamos mucho, o nos hacemos cargo de todo, porque tendemos a sentir mucha culpa, nos responsabilizamos, somos los que nos hacemos cargo de todo, ¿no? Entonces vamos, bueno, que tenés el problema, bueno, yo me ocupo, yo me hago cargo, ¿no? Entonces, cargamos, después aparecen las fibromialgias, aparecen los problemas óseos, las desvalorizaciones, porque cargamos de más, ¿no? Hay que trabajar ahí muy bien el límite. Las personas con mucho fuego, estas son generalizaciones, obviamente, ¿no? Tienden mucho al enojo, entonces sobrecargan lo que es el hígado, todo lo que es la energía de Marte, ¿no? Que aparece todo el sistema circulatorio, el corazón, ¿no? Porque son muy territoriales, entonces aparecen todos los conflictos de territorio, ¿no? Esta es mi casa, esto es lo mío, no me invadas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la energía del fuego. Las lunas en fuego también. Las personas de agua, que tienen más agua en sus cartas natales, tienden más a los estados melancólicos, a la tristeza, a la depresión, ir al pasado, ¿no? Entonces a veces tienden a esas dificultades y a las adicciones, ¿sí? También donde hay mucho Neptuno, porque todo se tiende como a ablandar mucho, ¿no? A desorganizar, o sea, a ellos les falta como un poco más de estructura. Y las personas de mucho aire tienden mucho a la disociación, ¿sí? Entonces viven en la mente, pero les cuesta mucho el contacto con las emociones. Y ahí las patologías pueden llegar a ser ansiedad, ¿sí? Trastornos de ansiedad muchas veces, desconexión con las emociones, con el cuerpo, ¿sí? Problemas en el sistema nervioso, cuando ya esto es más excesivo, o personas muy uranianas, con mucho urano, a veces aparecen enfermedades degenerativas, ya digo casos más graves, ¿no? Parkinson, Alzheimer. Así que bueno, o sea, vamos viendo como la carta natal también nos da como pautas, ¿no? Para ir viendo hacia dónde puede ser que apunten, digamos, las enfermedades, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Estoy terminando el primer año de astrología en la escuela. ¿Conviene terminar los 3 años? No. Si ya tenés un primer año, podés hacer la formación. Sí. Re podés hacerlo. Para hacer la formación de biodecodificación astrológica tienen que tener conocimientos básicos de astrología, ¿sí? Yo también doy biodecodificación, pero en el segundo año de psicogenealogía. O sea, doy un año de psicogenealogía y en el segundo año hacemos 2 especializaciones en constelaciones familiares y en biodecodificación. Le sumé esto último recientemente porque me lo pidieron mis estudiantes. Así que los que quieren estudiar solamente biodecodificación tienen que hacer primero psicogenealogía, que van a aprender un montón de conceptos teóricos, un montón de protocolos de terapéutica. Y en el segundo año van a tener, además del diploma de psicogenealogistas, van a tener constelaciones y biodecodificación, ¿sí? Y las personas que tengan conocimientos básicos de astrología tienen que saber el ABC astrológico, algo también de tránsitos viene bien, porque vemos también algunas cosas de tránsitos, porque es súper interesante entender en qué momento a la persona le aparece la enfermedad, ¿no? Vamos a pensar que la enfermedad tiene distintos momentos, tiene un primer momento donde queda instalada como la semillita, ¿no? Que es el conflicto programante, ¿sí? Que es en la primera infancia, aunque también hay un conflicto estructurante del árbol genealógico. Y después está lo que se conoce como los ciclos biológicos memorizados, que es cada cierta cantidad de años aparece, o cada ciertos ciclos aparecen, se repiten de forma simbólica la misma conflictiva. Y después está el conflicto desencadenante, que es cuando aparece la enfermedad propiamente dicha. Por ejemplo, no sé, aparece una diabetes a los 45 años. En los 45 años es cuando se desencadena la enfermedad. Pero vamos a ver que ya hubo como preavisos en otros momentos de la vida, situaciones que están relacionadas con este síntoma, que capaz no es diabetes, es otra cosa, pero tiene relación. ¿Por qué? Porque
la causa, ¿sí? El conflicto es el mismo. Pero capaz cuando era chica parecía de otra manera, ¿no? Aparecían miedos y después, bueno, eso se transformó en otra cosa y después a determinada edad me deja mi marido y a determinada edad me pasa tal cosa y después a determinada edad me aparece la diabetes, ¿no? Pero en realidad todos esos eventos anteriores están relacionados, ¿sí? Porque tienen la misma causa emocional. Eh, ¿La formación de biocodificación es la misma que la astrogenealogía? No, no, no. No, 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 nada que ver, nada que ver. O sea, si vos estudiaste astrogenealogía, vas a tener una muy buena base para entender todo el transgeneracional desde la carta natal. Pero la biodecodificación es otra historia. Porque lo que vamos es vamos a decodificar las enfermedades o los síntomas, ¿sí? O sea, nos enfocamos en eso. No, no, son dos formaciones totalmente distintas. Bien, bueno, a ver si hay alguna pregunta. Yo te recomiendo primero que hagas astrogenealogía. Sí, 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 sí. Salvo que no te interese o te quieras dedicar exclusivamente a la biodecodificación. Pero si no, es mejor que, o sea, que sepas de astrología, que hagas astrogenealogía y después te especialices en biodecodificación. Sí, sí, ayuda muchísimo y es muy terapéutica la formación de biodecodificación. Después vamos a tener una charla informativa y vamos a pasar por el programa, pero van a ver que es muy terapéutica. A ver, lo que me acuerdo del programa, ya lo tengo armada, 95%, me faltan dos, tres cositas, pero ya está como completamente armada, está muy completa. Bueno, vamos a trabajar obviamente con los fundamentos de la biodecodificación. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales de astromedicina, porque tienen que conocer las equivalencias mínimamente. Después vamos a tener un módulo de introducción a la psicogenealogía e introducción a la astrogenealogía, introductorio, porque imagínense que psicogenealogía yo lo doy en 9 meses, astrogenealogía lo doy en 2 niveles de 9 meses, o sea que nada, las bases para que tengan ustedes las nociones generales. Eh, Después vamos a ver. Después hay un módulo que es muy bonito. Bueno, yo soy psicóloga, a mí me encanta, pero todo lo que es trabajo con las heridas infantiles, con el trauma. Vamos a trabajar con trauma, con el mecanismo de la disociación como mecanismo de defensa. Y van a tener una clase exclusiva de conceptos fundamentales de psicología junguiana para tener una conceptualización del aparato psíquico, para entender que para mí la teoría junguiana es clarísima, es muy clara. Cómo conceptualiza el aparato psíquico, especialmente la teoría de los complejos y el concepto del libido y como energía psíquica. O sea, van a entender muy, muy claramente cómo funciona el aparato psíquico y cómo quedan grabadas esas experiencias de la infancia en forma de complejos psicológicos, ¿no? Y eso va a ser como nuestra base conceptual para entender, porque en realidad la biodecodificación está más cerca de la psicología que de la medicina, ¿no? Porque es entender las causas emocionales. Y los que nos dedicamos a lo emocional somos los psicólogos, no los médicos. ¿Sí? Los médicos trabajan con el cuerpo, pero no tienen mucha noción de la gestión emocional, digamos, algo que después se especialicen en algo relacionado a la psicología, si yo hago un posgrado en psicoanálisis o algo así. O sea, somos los psicólogos los especialistas en lo que es la parte cognitiva, ¿no? Los pensamientos, las creencias, los patrones mentales y la parte emocional, ¿no? Así que tienen que tener, para mí, o sea, yo todas las formaciones de bio que tomé son muy biológicas, pero en realidad después te das cuenta que se la pasan hablando del inconsciente, el inconsciente, el inconsciente. Entonces, para mí, lo mejor es tener como una buena base de entender qué es el inconsciente, ¿no? Porque estamos a un montón de gente que habla de inconsciente, pero no estudió, no se leyó 2 textos de Freud, ¿no? Bueno, ahí tenemos las obras completas de Freud, si los habré leído. Nunca leyeron un texto, recordar, repetir, reelaborar. ¿No? Lo leyeron en su vida y en definitiva nos damos cuenta después cuando estudiamos biodecodificación que es mucho más lo psicológico, la vertiente psicológica que la médica, porque en realidad lo que hay que saber a nivel médico es qué función cumple ese órgano, ¿no? Y en realidad es una función simbólica.
porque ni siquiera es la función real propiamente dicha, ¿no? Porque es mi inconsciente el que decodifica que necesita, por ejemplo, no sé, agrandar el útero porque necesito un hogar más seguro. O, qué sé yo, una modificación, una alteración en el corazón porque el corazón representa mi centro del yo, representa mi territorio, representa mi familia. Son más equivalencias simbólicas que físicas, ¿no? En realidad. Pero bueno, obviamente que conocer la parte médica ayuda un montón, ¿sí? De hecho, yo cuando decodifico, primero le pregunto a la persona, como no soy médica, digamos, y hay algunas enfermedades que todavía no manejo, hay algunas partes del cuerpo que no las tengo. Entonces yo primero le pregunto, bueno, ¿cuáles son tus síntomas? Y los investigo bien antes de decodificar, porque tenemos que entender bien qué función cumple ese órgano. Y me voy a un par de diccionarios de biodecodificación. Y después ya te das cuenta que cuando viene la persona, le haces 2, 3 preguntas y ya encontraste cuál es la causa, porque generalmente algo le pasó previo a que aparezca la enfermedad, ¿no? Y después lo ves con la carta natal, le ves los tránsitos, le haces los ciclos biológicos, le buscas las escenas de la infancia, le abrís el árbol y lo dejás 0 kilómetros. No, y después aplicás los protocolos, ¿no? Es muy bonito y bueno, obviamente que sirve saber de medicina y demás, pero para mí la biocodificación está mucho más del lado de la psicología, ¿no? Porque estamos tratando con la causa emocional. Volvamos a lo que es el conflicto. Es un conflicto, o sea, es un bioshock, pero que en realidad tiene una causa emocional. Son emociones, son necesidades no satisfechas, ¿sí? Que generalmente se instalaron en la infancia. ¿Mm? También del árbol, ¿no? O sea, ahí también tenemos que recurrir a la psicogenealogía. A la psicogenealogía. También en el árbol, ¿no? Quedan esas historias. También los programantes quedan en el proyecto sentido durante la vida intrauterina, en el momento del parto, ¿sí? En el momento de la concepción. Esos son los distintos programantes que encontramos. Bueno, voy a dejar de hablar un poco, porque ya hablé un montón. La biocodificación se basa en que tú enfermas partiendo de una emoción conflictiva no gestionada. Exacto, muy bien, tal cual, tal cual. Sí, 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 exactamente, muy bien explicado. El agua con la adicción y la victimización, claro, tal cual, tal cual. Bueno, muy bien, muy bien. La astrogenealogía te está ayudando a comprender, qué bueno, qué lindo. Betty dice, qué maravilloso, había sentido esto, pero no relacionado con los astros. Si era escuchándote por primera vez lo que nombraste los planetas así tal cual. Sí, sí, es súper, súper, súper interesante. No saben lo bueno que es aplicarle la astrología. Yo siempre digo que la astrología es una metadisciplina. ¿Qué quiere decir meta? Más allá. Es un estudio, es una disciplina que va más allá de todo. Se puede aplicar a todo. Si vos sos mecánico de autos, podés aplicar la astrología. No sé cómo, pero de alguna manera a todo le podemos aplicar la astrología. No sé, sos arquitecto, qué sé yo, le levantás la carta natal a la inauguración del edificio, qué sé yo. No, pero hablando en serio, obviamente va a haber ámbitos donde se vea mucho mejor, ¿no? La psicología, la medicina. Pero bueno, esto de la biodecodificación astrológica, les cuento que es nuevo, o sea, no existe, lo inventé yo. No creo que lo haya inventado yo creo que debe haber un montón de personas que están haciendo esa asociación, no creo ser la primera. Pero yo al menos no lo estudié de nadie. Yo no conozco a nadie que se dedique a la biodecodificación astrológica. Si conocen a alguien, compártanme el nombre, así lo investigo. Yo no conozco a nadie. Esto fue algo que fui desarrollando en la práctica, ¿sí? O sea, ¿cómo surge esto? Con mis pacientes, ¿sí? Que siempre que tenemos algún paciente con alguna temática de salud, yo les estoy diciendo hace años, ¿eh? Y de repente observar, ¿no? Yo empecé a estudiar biodecodificación a unos 6, 7 años. Claro, empecé a aplicar, empecé a escuchar, a veces cuando venían con algún temita de salud, al principio yo no decodificaba, pero cuando mis pacientes me traían alguna temática de salud, veíamos cuándo apareció, en función a qué, y lo decodificábamos, ¿no? Y claro, y yo veía que la carta natal me daba mucha información, tanto su natal como, digamos, de la parte genealógica, como también los tránsitos, ¿sí? O los relojes temporales.
Entonces veía, mirá qué interesante, porque aparece Saturno y de repente esta persona empieza a tener contracturas o empieza a tener, qué sé yo, problemas óseos y de repente se empieza a sentir constringida, reprimida por su jefe, por esto, por lo otro, entonces empieza a aparecer tal y cual síntoma. Entonces empecé a atar cabos, ¿no? Lógica, o sea, sentido común. Y, y bueno, y después, hace unos años me empecé a dedicar un poquito más seriamente a lo que es la decodificación, ¿sí? Y en los últimos años empecé como ya a, digamos, a recolectar un poco de casuística. Este último año estuve todo el año haciendo entrevistas y a estudiantes de mis formaciones. Todas las semanas estuve haciendo varias entrevistas para ir recolectando más casuística y hacer un poco también de estadística. Y fui como perfeccionando el método, ¿no? Así que básicamente este método no lo van a aprender en otro lugar porque no existe. Seguro que hay astrólogos que ya están haciendo este link entre la biodecodificación y la astrología. Pero que yo sepa, hasta ahora no he visto ninguno que haya dado formaciones o que haya escrito un libro al respecto, ¿sí? Así que creo que es la primera formación en biodecodificación astrológica que se van a encontrar, ¿sí? Y bueno, yo tengo toda esta mirada transgeneracional, sistémica. Así que no digo que lo inventé yo, pero bueno, al menos desde esta visión no lo, no lo conozco. ¿Podría explicar cómo se unen ambos? Ya lo expliqué. Ya lo expliqué, lo estuvimos hablando a lo largo del vivo. Ya estoy un poquito cansada. Estuve poniendo ejemplos y todo, así que después si querés puedes mirarlo. ¿Cuándo empieza la formación de astrogenealogía? Empieza todos los años y en el mes de marzo, así que puedes empezar el año que viene. O sea, también hay gente que se une a la formación de astrogenealogía en diferido, ¿sí? Pero bueno, si querés empezarla en vivo, en marzo. ¿Cuánto dura? La formación básica son 9 meses. Gracias, ahí está intuición astrológica al pie del cañón. Las clases son de astrogenealogía son en directo los sábados y la gente que no puede estar las puede ver grabadas. Claro, se quedan grabadas y la de biocodificación también va a ser en vivo, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Dónde puedes pedir informes por privado, sí? Yo conocí a un psiquiatra que se pasaba todo el rato preguntando, ¿pero cuál era el deseo de ella? ¿Cuál era el deseo de ella? No, no sé si entiendo. ¿Cuál es el deseo de ella? ¿Tuyo? ¿Te referís? Es que es muy difícil, la pregunta por el deseo es muy difícil. A veces ni sabemos qué deseamos, ni sabemos qué necesitamos, ni sabemos qué nos pasa. Claro. Bueno, a ver, me dejaste una pregunta en el simbolito. ¿Con qué terapia se puede sanar eso? Bueno, con la biodecodificación. Claro, con la biodecodificación se puede trabajar. Es que tarot de constelaciones solo conocí a alguien en Barcelona y luego la partida de fecha de nacimiento. O sea que no hay mucha gente en temas de árbol. Claro, sí, yo estoy dando la formación también de tarot sistémico transgeneracional. Empezamos el mes pasado, este domingo tenemos la segunda clase, estoy re contenta. Me encanta, me divierte un montón la formación en tarot. Me parece que es, no sé, bueno, vieron que el tarot tiene el trabajo con las imágenes. Yo trabajo con un método proyectivo. A mí me gusta mucho más. Yo cada vez voy más a escuchar a la persona, a hacerle preguntas y menos a interpretar, ¿no? Sí. Bueno, lo que es tarot, por ejemplo, también es algo que lo terminé como creando yo, porque sí, hay algunas personas que se dedican, pero por ejemplo, yo me compré unos libritos, ¿no? Hice algunos cursos y me compré unos libros. Y los cursos que hice, la verdad que no me convencieron mucho. Y los libros, había uno que, por ejemplo, estaban bastante bien algunas interpretaciones, pero después, por ejemplo, invocaban a los ángeles, a los arcángeles. Ya es como que, ¿no? O sea, mezclar, me parece, los tantos no está bueno. La verdad que hay poco, hay poco.
O sea, hay pocas escuelas que se dedican exclusivamente a las terapias sistémicas, ¿no? Constelaciones es una de ellas, pero realmente que se dediquen a las terapias sistémicas de forma integrativa, yo conozco pocas, ¿sí? Y de forma seria también, ¿no? Porque también es importante hacerlo desde el lugar más serio posible, ¿no? Basándonos en estudios, basándonos en investigaciones. Yo todo lo cito, todo les doy todo listado de bibliografía recomendada. O sea, no. A mí no me gusta decir cosas qué sé yo, que no tienen un aval o que no tienen, o que mínimamente no estén basadas en algo que pueda ser comprobable, ¿no? Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, gente, ¿alguna otra duda? Ah, era un congreso de películas para entender los trastornos de personalidad. Por eso él preguntaba el deseo de la mujer que antes ignoraba por completo. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Claro, lo que pasa es que sí, bueno, abriste otro tema que no vamos a hablar hoy, pero es un tema. Podríamos hablar qué es lo que desean las mujeres, ¿no? En psicoanálisis la pregunta sobre el deseo está muy es muy frecuente, se está muy ahí constantemente, ¿no? Porque, digamos, a ver, ¿cómo lo digo de una manera ordenada, ¿no? Porque tengo ahí toda la información junta. Básicamente, desde el psicoanálisis, que es una de las disciplinas que más ha abordado la cuestión del deseo, hay una idea que es correcta pero errónea simultáneamente de que el deseo de la mujer es algo enigmático, ¿no? Y las mujeres no sabemos lo que deseamos. Por eso aparece la figura de la histeria, ¿no? Estas mujeres que tenían estos síntomas, que es muy parecido a lo que hoy día le llamamos lo psicosomático o incluso lo que decodificamos, ¿no? Las histéricas tenían de repente, qué sé yo, no sé, se despertaban un día con tos, ¿no? Tos, 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 tos. Pero no era una tos que tenía una base orgánica. Entonces, ahí lo que empiezan a descubrir es que tenía una base psicológica, ¿sí? O, no sé, no puedo mover la pierna, no puedo mover la pierna, ¿no? Pero cuando iban, se hacían estudios no había ninguna base física no había ningún nervio que estuviera impidiendo el movimiento de esa pierna o de ese brazo, lo que sea. Entonces ahí es donde empiezan aparece esta nosología de la histérica, que básicamente, bueno, en esa época se trabajaba mucho desde el deseo sexual reprimido, ¿no? De las mujeres. En realidad no es que la mujer no tuviera deseo sexual o o nos lo reprimiéramos porque somos unas reprimidas frígidas, sino porque la sociedad nos reprimía el deseo sexual, lo sigue haciendo, ¿sí? De hecho, la sociedad lo que nos pone a las mujeres es como objeto de deseo del hombre, ¿no? O sea, básicamente, tenemos que estar para satisfacer el deseo masculino, ¿no? Y por cómo se nos educa, no porque esté innato en nuestra naturaleza, sino por cómo se nos educa a las mujeres para complacer, para servir, para estar a disposición de los demás, se nos desconecta del deseo, ¿no? Entonces, el psicoanálisis y muchas ciencias o disciplinas, especialmente del siglo XX, bueno, actuales también, ¿no? Tienen esta idea errónea de que las mujeres no deseamos o que las mujeres no tenemos deseo sexual o que las mujeres no sabemos lo que queremos. Y en realidad lo que tenemos que entender es que si la mujer está desconectada de su deseo, tiene que ver porque vivimos en una sociedad patriarcal, machista, donde se nos educa desde que nacemos en complacer, en satisfacer las necesidades ajenas, en ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas, buenas amigas, en cuidar a todos menos a nosotras mismas, ¿no? Entonces es verdad que las mujeres estamos muy desconectadas de nuestro deseo, ¿no? Pero no porque esté en nuestra naturaleza o porque así somos, sino porque, bueno, vivimos en esta sociedad, ¿no? Que nos moldea de esta manera. Al hombre le cuesta menos entrar en... No es que no le cueste, ¿eh? Algunos más, otros menos, pero al hombre se lo educa más para estar en resonancia con lo que quiere e ir a tomar lo que quiere, ¿no? Pero bueno, generalmente el hombre tiene otras dificultades que tienen más que ver con ir a conectar con lo que necesita y con sus emociones más básicas, como la tristeza, ¿no? Otro tipo de cuestiones. Pero bueno, o sea, hay una parte de verdad en todo eso, ¿no? Bien, ¿te podés unir a la formación de Tarot? Sí, pero si te unís, unite ya porque
las chicas trabajan, no trabajan el sábado, ¿sí? Y yo no entro a los mails, ¿sí? Así que, nada, si te querés unir, unite ya, que seguramente te va a escribir, te va a responder Marianela, em, porque es el domingo la clase, ¿sí? info@astroconstelaciones.com info@astroconstelaciones.com. Sí, sí, están grabadas las clases, sí, sí, sí. Bueno, gente linda, gracias por sus preguntitas. No, acá preguntan si trabajo con psicosis. Yo no trabajo. Yo no trabajo con personas con una estructura psicótica porque justamente tienen el inconsciente a cielo abierto, ¿no? Lo que se conoce como inconsciente a cielo abierto. O sea, están muy en contacto con el inconsciente, donde ellos lo que necesitan es reforzar las defensas yoicas, no necesitan, o sea, todas estas técnicas, digamos, buscan acceder, ir al inconsciente, ¿no? Ir a la casa 8, ir a la casa 12. En una persona con estructura psicótica, justamente está como muy a flor de piel todo esto, ¿no? Y hay que crear estructura. Ellos necesitan algo más saturnino, ¿no? Entonces yo no trabajo con personas con una estructura psicótica, que hayan tenido brotes psicóticos, porque si están desestabilizados directamente, no, tienen que hacer sus tratamientos, tomar su medicación y volver a encontrar una estructura. Y si están enlazados nuevamente, o sea, si están, digamos, nuevamente encadenados, ¿no? Lo que se llama en psicoanálisis, si encontraron una organización interna y están como más estables, podemos decir algo, podemos tocar un punto sensible, ¿no? Entonces hay que cuidarlos mucho. Es como una persona que, no sé, que tiene un sistema inmunológico bajo, ¿no? Y no la vas a meter adentro de un hospital sin barbijo donde hay un montón de personas enfermas. Si puede evitar meterse en un hospital, mejor, ¿no? Porque, o sea, una persona que está inmunosuprimida. Ah, no se va a ir de paseo al hospital entre un montón de personas enfermas, ¿no? Porque se va a enfermar. Bueno, esto es un poco lo mismo. Yo no trabajo con psicosis, ¿sí? Ninguna de las técnicas que utilizo las trabajamos con pacientes que tienen una estructura psicótica. No, 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 porque les puede hacer mal, ¿no? Se nos educa en la idea de que somos seres incompletos. Sí, 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 totalmente, Eri. Y que solo nos completa un otro. Y en el deseo que se prioriza es el masculino, porque justamente nos pone en ese lugar receptivo, claro, tal cual, tal cual. Les recuerdo que... a ver si... Listo. Les recuerdo que se pueden anotar al Congreso de Astrogenealogía gratuito. ¡Gratuito! Estoy re contenta. Estoy re contenta. Así que bueno, Congreso de Astrogenealogía. Se meten en el Instagram, siguen el Instagram, Congreso de Astrogenealogía. Y se pueden anotar en la página web congresoastrogenealogía.com, dejan su correo electrónico, ¿sí? Así que bueno, voy a estar haciendo más vivos hablando sobre distintas enfermedades, vamos a estar hablando sobre la relación entre la enfermedad y la carta natal. Esto fue como un panorama general para que entiendan cómo se interrelacionan estas distintas vertientes. Pero bueno, básicamente la formación después les voy a contar un poquito más cómo está armada, pero bueno, les estaba diciendo que tenemos una parte de presentación, una parte donde vemos algunos conceptos generales de psicogenealogía, astrogenealogía, de cómo está conformado el aparato psíquico. Después vemos los distintos sistemas y lo vamos relacionando con la carta natal. Vemos un montón de casos, hacemos prácticas, también vemos protocolos, vemos gestión emocional. Así que es una formación súper, súper completa. Bueno, muy bien, gente. Voy a dejar grabado y lo voy a subir al Instagram de la escuela. Bueno, gracias a todas y todos por sus preguntas, por participar y nos estamos viendo prontito. Un beso grande.